parte de los números reales y tiene muchísimo que ver con la propiedad que demostramos en los números racionales, de que dado cualquier par de números racionales, siempre va a haber un número racional en medio de ellos, ¿no? Y esta propiedad recibe el nombre de densidad de los racionales en los reales, ¿no? Vamos a ver cómo al extender a los reales, no solamente es que cada que tú te tomas dos números hay un número real entre ellos, no, que también, ¿no? Y de hecho, pues, la prueba sería muy parecida a lo que hicimos con los números racionales. Podemos decir todavía más respecto a dicho número. Podemos decir que dicho número es un número racional, ¿vale? Y el hecho de por qué recibe el nombre de densidad, lo voy a abarcar intuitivamente aquí. Después, cuando ya tengamos el concepto de sucesión, el concepto de convergencia y tal, vamos a retomar esto. Pero, pues, para ejemplificar, imaginemos que tenemos un número A real, acá lo tenemos, por ejemplo, raíz de 2, ¿no? Entendiendo que ya podemos tener raíz de 2. Y pues primero, imaginen que tenemos, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar ese número real y podemos tomar a dicho número real, sumarle 1. Si de pura casualidad podemos asegurar que hay un racional P sobre Q que esté en medio de él, ¿qué tendríamos entonces? Ah, pues estas expresiones les restamos 0 en ambos lados, ¿no? Le restamos A, perdón, en ambos lados y tendríamos que 0 sería menor que P sobre Q menos A, sería menor que 1, ¿vale? Es decir, después también vamos a formalizar un poco más esto, pero ya nos falta poquito, estamos entre 0 y 1 para poder llegar al número A, ¿no? A partir del número P sobre Q. Este proceso lo podemos repetir, ¿no? Y entonces podemos tomarnos A y podemos tomarnos A más 1 sobre 10. Y si podemos asegurar que hay un número racional entre ambos números, aplicamos el mismo procedimiento y llegaríamos a que 0 sería menor que P sobre Q menos A, sería menor que un décimo. Y estamos más cerca de dicho número. Y este proceso lo podemos ir repitiendo, ¿no? Lo pueden notar, ¿no? Ahí tenemos 1 sobre 100, después podríamos hacerlo con 1 sobre 1000, después podríamos hacerlo por 1 sobre 10,000, e irlo haciendo con ello, ¿no? Y cada vez obtenemos números racionales que están más cerca del número al que estamos apuntando, de nuestro número A, ¿no? Y justamente quiero que entonces recuerden a partir de ahí lo que les había comentado de cuando nos presentan a la raíz cuadrada de 2, nos dicen si existe y es 1.4142, ¿no? Y que no puedes terminar ese proceso. Esa presentación justamente nos sirve para esto. Ese 1.4142 tal, si en algún momento lo terminamos, no es la raíz cuadrada de 2, pero cada vez estamos más cerca de ello, ¿no? En cada ocasión es menor el decimal que puede diferenciar entre uno y otro en su expresión decimal, ¿vale? Entonces, bueno, espero que esto haya servido a modo de introducción. Y ahora sí, vamos a presentar el teorema. El teorema es si tenemos A menor que B, entonces va a existir una M sobre N en los racionales, tal que, acá no se alcanza a ver, pero es A menor que M sobre N menor que B, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar observen que tenemos esto, ¿no? Tenemos A menor que B. De tener A menor que B, ¿qué quiere decir? Quiere decir que B menos A pertenece a los positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que B menos A es mayor que 0, ¿no? Luego, pues a partir de ahí vamos a tener que va a existir un N natural tal que 1 es menor que N por B menos A. ¿De dónde saco esto? De la propiedad arquimediana, ¿no? Estoy teniendo un segmento positivo, pues teniendo un positivo, que es 1, y estoy teniendo un segmento positivo, ¿no? Que es B menos A. ¿Qué puedo hacer? Puedo superarlo por alguna N, ¿vale? Entonces, bueno, tengan eso presente. Y luego definamos justamente el conjunto S de los K en los enteros, tal que N por A es menor que K, ¿vale? Esto nos va a interesar. ¿Qué podemos decir en primer lugar? Que ese es distinto del vacío. ¿Cómo podemos decir que ese es distinto del vacío? Bueno, porque también sabemos que los enteros no están acotados, ¿no? Entonces, no están acotados superiormente, es decir, NA no puede ser una cota superior, es decir, lo puede rebasar en algún momento, es decir, tu S es distinta del vacío, ¿no? Más aún, justamente, dicha S está acotada inferiormente por el número real, NA, que sea acotada por un número real hace que sea acotada por un número natural,
bueno, perdón, no necesariamente aquí, sino que sea acotada por un número real, quiere decir que está acotada inferiormente por un número entero. Y entonces, pues por lo mismo, podemos aplicar todo lo que ya conocemos, porque estamos teniendo un conjunto S, no vacío, y acotado inferiormente, ¿no? Entonces, recuerden, cuando tenemos estas condiciones en los números enteros, podemos asegurar que existe una M que es el mínimo de dicho conjunto, ¿no? Entonces aquí lo nombro, sea M el mínimo de S. Luego, a partir de aquí, pues tenemos que en primer lugar, la M tiene que pertenecer a dicho conjunto, entonces pues tenemos esta desigualdad, NA es menor que M, y luego no solamente eso, sino que si no se diera esta desigualdad que estamos teniendo aquí, de que M-1 es menor o igual que A, entonces tendríamos un problema porque ese M-1 sería más pequeña que la M y estaría en dicho conjunto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que en efecto, M-1 sobre N tiene que ser menor o igual que N por A. Recuerden, esto sucede porque si no, la M-1 sería un elemento menor que el mínimo del conjunto, ¿no? Y que pertenece a dicho conjunto, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí simplemente hacemos un poco de manipulación. Tenemos que la n era un número natural, entonces podemos multiplicar por n en todas las partes sin que esto nos genere problemas en nuestras desigualdades. Recuerden que esto ocurre porque estamos en un orden total algebraico, ¿no? Entonces a partir de aquí multiplicamos estas dos desigualdades completas por n en todas sus partes y tendríamos que m-1 sobre n, lo cual lo puedo volver a abrir a tener m sobre n menos 1 sobre n, sería menor o igual que a, sería menor que m sobre n, ¿no? Vamos a utilizar esto, pero quiero que en particular se queden con que acabamos de hacer, que a sea menor que m sobre n, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar. Vale, esa m sobre n es la que estamos buscando desde el principio, ¿no? Acá lo pongo, por lo tanto, a es menor que m sobre n. Por otro lado, justamente basándonos en esta parte de la desigualdad, tenemos que m sobre n es menor o igual que, aquí se me fue la posibilidad de que fuera igual, que a más 1 sobre n, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que aquí chequen esta desigualdad. Tenemos pasamos del otro lado a la n, es decir, multiplicamos por 1 sobre n y tendríamos 1 sobre n menor que b menos a. Y acá tenemos m sobre n menor o igual que a más 1 sobre n, menor que, y en lugar de tener 1 sobre n, ¿qué tendríamos? B menos a, ¿no? Entonces sería menor que a más b menos a. Cancelamos las a's y nos quedamos con b. Es decir, acabamos de ver que justamente m sobre n también es menor que b. Acabamos de esta forma de construir a una m sobre n que está entre a y b, ¿vale? Entonces, bueno, esto recibe el nombre de propiedad de densidad de los racionales sobre los reales, ¿no? Y pues bueno, esto también puede servir para volverles a comentar lo que les había dicho desde el principio, que los reales era el campo totalmente ordenado algebraicamente más grande que contenía a los números racionales, ¿no? Y pues aquí es una aproximación a dicha cuestión. Si tuviéramos una R subconjunto de otro A, con A un campo totalmente ordenado, que generaliza lo que tienes en la suma de los racionales y tal. Es decir, si tuvieras uno que es más grande, deberías de obtener que también, o sea, que contiene los reales, deberías de obtener también que este está conteniendo los reales, es decir, que son iguales, es decir, que no existe como tal uno más grande que no sean los reales, ¿no? ¿Y cómo se va a abarcar esta cuestión? Esta cuestión se va a abarcar porque si te tomas un elemento de A, este se va a poder aproximar con números racionales de la forma que les presenté en la diapositiva pasada. Pero va a resultar que toda aproximación por racionales va a llegar a un número real, ¿no? Es decir, te tomaste una en esa estructura que a priori puede ser más grande que los racionales y que podría ser más grande que los reales. Pero ¿qué resulta? Que por todo lo que hemos demostrado, te puedes acercar cada vez más y más a dicha A por los racionales. Pero vamos a ver también que si te acercas por números racionales a algún número, te acercas a un número real. Entonces, que resulta que esa era un número real desde el principio, ¿no? Es decir, pues son iguales los dos conjuntos desde el principio, ¿vale? Luego lo vamos a formalizar, ahorita nada más son pequeños comentarios, ¿vale?
Y finalizamos con esta proposición, la cual es muy interesante. Supongamos que existe algún t irracional, el que sea, puede ser raíz de 2. Entonces, puedes asegurar que si es menor que b, va a existir una x en los irracionales que está en medio de los dos, ¿no? Es parecido a la proposición anterior. Justamente se basa en un poquito en ello, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Para poder decir que entre dos números hay un número racional y hay un número irracional, ¿no? Muy seguramente esto lo vamos a abarcar porque ya lo vi en la planeación que tengo de este curso y sí, ya lo cronometré para que lo veamos. Porque puedes pasar la pregunta, ¿no? Ay, entre cualesquiera dos números hay un racional y entre cualesquiera dos números hay un irracional. ¿Hay la misma cantidad de racionales que irracionales? Les doy la respuesta, no. Resulta que hay muchísimos más irracionales que racionales, a pesar de que la mayoría de números con los que trabajamos son racionales. ¿Vale? Esto va a ser muy importante. La prueba de esto es muy sencillo. Tenemos entonces que si tenemos A menor que B, vamos a tener que A menos T es menor que B menos T. Y luego vamos a poder asegurar que por la proposición anterior que existe una X en los racionales que está en medio de los dos, ¿no? Luego, ¿qué hacemos con esto? Pues sumamos en todas las desigualdades T, ¿no? Y tendríamos A menor que Q más T menor que B. Que aseguramos que Q más T pertenece a los irracionales, porque si de casualidad se diera el caso de que Q más T perteneciera a los racionales, entonces, ¿qué hacemos? A Q más T le sumamos menos Q, esto sería suma de racionales, es un número racional, se cancelan las Q's con las Q's, y te queda que la T es un racional, ¿no? Pero estamos suponiendo desde el principio que no era racional, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya puedes concluir el resultado, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por este video. Los veo.